Entonces, vamos a estudiar la lección número 3 de Eclesiología. Les van a repartir ahorita un pequeño bosquejo. Ok. Por si quiere alguien tomar y no tiene la confesión de fe, puede tomar en la mesa de los folletos para que será bueno. De hecho, vamos a ver 3 párrafos de la confesión de fe. Básicamente la estructura del estudio está enfocada en esos 3 párrafos. Párrafos 7, 8 y 9 del capítulo 26, que trata acerca de la doctrina de la iglesia, hermanos. Mientras terminan de repartir las hojas, hermanos, simplemente comentar. Yo estoy contento de estos estudios. Hemos ido, al menos yo personalmente he ido viendo y entendiendo errores, fallas que yo he cometido personalmente. Entonces ha sido de bendición, y conforme más voy estudiándolo, más claro me van quedando la forma en la que la Biblia enseña el gobierno eclesiástico. Entonces, confío en que cuando se hayan terminado de impartir estos 12 estudios, la iglesia pueda estar capacitada, preparada para discernir la política, para discernir cómo debemos establecer nuestra política eclesiástica. Y esto confío en que dará muchísima más claridad a todos los miembros respecto de cómo debemos de conducirnos, cómo debemos actuar, si hay alguna situación de pecado, si hay alguna situación de división. Cada vez se va volviendo mucho más claro, hermanos, para mí, y da paz, da mucha paz. Y estoy seguro que cuando ya todos estemos instruidos en esto, la iglesia podrá glorificar de una mejor manera el nombre de nuestro Señor. Bien, creo que ya están repartidas las hojas. Vamos a orar, hermanos, para poder comenzar esta lección número 3. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, queremos orar a ti, Señor, para que concedas de tu gracia, para que aún a pesar de nosotros, aún a pesar del cansancio, del calor, del clima, seas tú glorificado, Señor, dando claridad, dando de nuevo, ayudándonos, Padre, a crecer en nuestro entendimiento a la luz de lo que tú has revelado en tu palabra, Señor, y de la sabiduría que ha sido transmitida a través de los años en tu iglesia. Muchas gracias, Padre, por este proceso a través del cual nos estás llevando, Señor. Muchas gracias por extender tanta misericordia para con indignos pecadores como nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu instrucción, porque no nos has dejado, Señor, a la deriva en un mundo lleno de pecados, Señor. Aún siendo tu iglesia, aún siendo tus redimidos, Padre, hay pecado en nuestros corazones. Y gracias porque te ha placido, Señor, darnos luz para que podamos glorificarte aún a pesar de nuestras muchas deficiencias, aún a pesar de nuestras muchas debilidades, aún a pesar de nuestro pecado. Bendice y prospera esta lección para que la iglesia pueda ser instruida, entendiendo en primer lugar, Señor, la importancia, la trascendencia del poder que le ha sido dado al ser ellos quienes deben de reconocer a sus oficiales. Y en segundo lugar, Padre, que puedan tener claridad de cómo deben de llevar a cabo ese proceso. A través de Cristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, quisiera comenzar dando un breve repaso
de lo que ustedes ya han ido estudiando con el hermano Héctor. Quisiera comenzar una vez más haciendo el énfasis respecto a las llaves del reino que son mencionadas en las Sagradas Escrituras. Y a quién le corresponde o a quién le han sido dadas las llaves del reino a la luz de lo que entendemos en la palabra de Dios. Hoy vamos a enfocarnos particularmente en la forma en la que la Iglesia hace uso de esas llaves del reino. Hoy el título es La libertad de ordenar a sus oficiales. Pero repasemos un poco esto. Las llaves del reino, hermanos, le han sido dadas a la Iglesia. ¿Y en qué consisten las llaves del reino? Consisten en el poder y autoridad para recibir y expulsar a otros miembros y para reconocer o escoger a sus oficiales. Las llaves del reino, amados hermanos, les han sido dados a ustedes como iglesia, a cada iglesia local. La Biblia nos enseña que Cristo nos ha dado las llaves de su reino. Y esto implica que se le ha dado a la iglesia poder y autoridad. Poder y autoridad para recibir y expulsar a otros miembros y poder y autoridad para escoger o reconocer a sus oficiales. En el párrafo número 7 del capítulo 26 de la Confesión de Londres es donde se nos da esta instrucción. Insisto, esto es repaso, hermanos, esto es algo que ustedes ya estudiaron en las lecciones anteriores. Pero conviene estarlo refrescando constantemente. Dice, a cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. En el Evangelio según Mateo, hermanos, vayamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo número 18, versículos 17 y 18, se están dando los pasos para la ejecución de una correcta disciplina eclesiástica. Desde el versículo número 15 y 16, vamos a leerlo. Por tanto, dice el texto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El tema del día de hoy no es la disciplina eclesiástica, pero conviene ir entendiendo todos estos procesos, amados hermanos. La Biblia nos marca la pauta, nos dice, si hay un hermano que peca contra ti, o un hermano que está pecando, aun cuando no sea contra ti, y tú sabes que el hermano está en pecado, la Biblia le da la responsabilidad a la iglesia, o a los miembros de la iglesia, para que tú, amado hermano, que estás viendo a tu hermano pecar, vayas y le reprendas. Le reprendas en amor, obviamente, con el propósito de que el hermano se arrepienta y se aparte de su pecado. Si el hermano se endurece, entonces la Biblia te dice, tienes que ir por otro hermano, 1 o 2 testigos más, para que juntos vayan y recombinan al hermano, para que le exhorten, para que le llamen al arrepentimiento. Ahora, ustedes recordarán en la reunión de miembros que tuvimos con el hermano Jorge Rodríguez, la forma en la que esto ya en la práctica se lleva a cabo, hermano. No se trata simplemente de ir y exhortar al hermano, porque estamos enojados con el hermano, o porque nos molesta que esté en esa actitud. La motivación es sumamente importante, amados hermanos. Tenemos que ir por causa de amor a ese hermano, por causa de que realmente nos interesa el alma de ese hermano, por causa de que realmente nos interesa el bienestar de la iglesia local. Tenemos que ir con esa actitud, una actitud realmente reconciliadora, una actitud de amor, una actitud en la que desees en humildad verdaderamente que este hermano pueda recapacitar de lo que está haciendo. Lo mismo cuando mandas llamar a testigos. No se trata de ir simplemente y tratar de aplastar a ese hermano en cuestión. El propósito de fondo es tratar de hacerlo reaccionar,
de hacerlo entrar en razón, de llevarlo a un genuino arrepentimiento, con amor, con dulzura, así como Cristo trata con nosotros, hermanos, cuando estamos en alguna falta. Él dulcemente trata en nuestras vidas, disciplinándonos, llamándonos, amonestándonos, hermanos. Esta es la forma, pero bueno, el texto dice que si no los oye, aún ya cuando has llevado a testigos, dice el texto, dilo al pastor. No, dilo a la iglesia. A la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces, como última instancia, la iglesia tendrá que considerar al tal como gentil y publicano. Obviamente, hermanos, ese es el último paso al que nunca queremos llegar. Ese es el paso en el que nunca desearíamos terminar como iglesia. Porque al llegar a ese punto, hermanos, la condición o el corazón de la iglesia debería de ser uno de quebrantamiento. Esa sería la actitud correcta, de dolor, de sufrimiento, por causa de esa alma que ha caído en tal condición de endurecimiento. En ese punto la iglesia tendría que expulsar a esa persona, pero con todo el dolor de su corazón. El punto aquí, amados hermanos, para no desviarnos mucho en esos aspectos, es que es la iglesia a la que se da el poder. Dilo a la iglesia. Y es la iglesia la que determinará tener a tal persona como gentil o como un publicano. Este es el sentido de las llaves del reino, hermanos, que Cristo ha dado a su iglesia como un gran cuerpo, este poder, el poder de recibir o expulsar miembros. Mateo 16, versículos 18 y 19. En las lecciones pasadas el hermano Héctor tocaba este pasaje. Desde el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, como aclaraba en aquella ocasión el hermano, es un texto complicado, es un texto que ha recibido diferentes tipos de interpretaciones, amados hermanos, pero ¿cómo lo entendemos nosotros? Lo entendemos en el sentido en el que John Cotton lo entendió. El apóstol Pedro está recibiendo de parte de Cristo las llaves del reino como apóstol, como un anciano y como un miembro de la iglesia. Las llaves del reino le estaban siendo dadas al apóstol Pedro en estos tres sentidos, porque eso es lo que era Pedro, un apóstol, un anciano y un miembro de la iglesia. Pero si nosotros vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo número 20, versículos 21 al 23, en el contexto está nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Ahí ya no está solamente con Pedro, está con los discípulos. Y observe lo que les dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahí nuestro Señor ahora se está dirigiendo a los discípulos y está usando la misma expresión que usa con el apóstol Pedro. El poder, las llaves del reino consisten, habíamos dicho al principio, en el poder que tiene la iglesia de expulsar o recibir a otros miembros. Y esto es lo que literalmente nuestro Señor le está diciendo a sus discípulos. En vosotros, en otras palabras, está diciendo, recae la potestad de que aquellos a quienes les remitiera los pecados les serán remitidos y aquellos a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Esto nos va ayudando a tener más claridad, hermanos, de que la Biblia realmente enseña que las llaves del reino
han sido dadas a la iglesia. Una ilustración más, 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5, tenemos ese caso conocido por nosotros en el que había un hombre que estaba en un pecado muy grave, una especie de incesto, ¿no? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5, exhorta a la iglesia de Corintio porque la iglesia no estaba actuando en disciplina contra este hombre. Estaba siendo ligera en cuanto al trato de este hombre. Y el apóstol Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está exhortando a la iglesia, ustedes tienen que actuar, ustedes tienen que exhortar a este hombre y expulsarlo del medio de ustedes. Tienen que ejecutar el poder que Cristo les ha conferido. Quiten a ese hombre de entre vosotros. Pero una vez más también aquí, hermanos, este es el propósito de fondo. Y es algo en lo que a mí me gustaría hacer un énfasis constantemente. El propósito es para que él sea salvo. La disciplina, hermanos, no tiene el propósito simplemente de aplastar a las almas. Deseamos el bien del alma. Y eso es lo que tenemos que tener bien grabado en nuestras mentes y corazones, amados hermanos, porque cuando ustedes comiencen a ejercer ese poder, y ya están comenzando a ejercerlo, tienen que buscar, en comunión con Dios, mantener siempre la actitud adecuada en estos casos. Más adelante, versículo número 13, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo está diciéndole entonces a la iglesia de Corintio, iglesia, ustedes tienen el poder, expulsen a ese hombre que está en pecado. Pero ¿qué pasa después? En la segunda carta a los Corintios, ahora los corintios estaban yéndose al extremo, no recibían de regreso al hermano que ya se había arrepentido. Él ya había respondido, él ya había abandonado su práctica de pecado y ahora los corintios no querían recibirlo, no querían aceptarlo de nuevo y reintegrarlo a la membresía de la iglesia local. Y el apóstol Pablo una vez más tiene que exhortarle. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Bueno, porque está infiriendo que iglesia, ustedes tienen el poder de volver a recibirlo, de volver a restaurarlo. No lo han hecho, se han tardado, háganlo. El hombre ya está arrepentido, ya ha sido humillado, ha sido exhortado y reprendido por la iglesia entera. Ahora, recíbanlo, iglesia. La iglesia entonces, amados hermanos, tiene las llaves del reino. Es a la iglesia a la que se le ha dado tal poder. Ahora, la manifestación del poder y autoridad de la iglesia local, entonces se hace palpable a través de lo que en la lección anterior ya se había señalado. El hermano Héctor concluyó la lección número 2 con estos 3 puntos. Y en adelante, a estos 3 aspectos en particular, nos vamos a referir como las libertades que posee la iglesia. Número 1, la ordenación de sus oficiales. Número 2, la recepción de miembros. Número 3, la disciplina eclesiástica. Estas son las 3 libertades. ¿Por qué le llamamos libertades? Porque son los derechos legítimos que ustedes tienen como iglesia, hermanos. Es el poder que también es una responsabilidad que Dios les ha dado a cada uno de los miembros de una iglesia local y en su conjunto. Las 3 libertades entonces. Y hoy nos vamos a enfocar en la libertad o responsabilidad de ordenar a sus oficiales. Para ello me gustaría que vayamos una vez más a la confesión de fe, párrafo 8, capítulo 26. Y dice este párrafo:
Una iglesia local, reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les confía o a los cuales los llama continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Este párrafo es importante y habla precisamente de la libertad que tiene la iglesia, que posee la iglesia en virtud de tener las llaves del reino, de ser la iglesia quien establezca a sus oficiales. Y por oficiales entendemos pastores y diáconos. Son los únicos dos cargos oficiales que existen bíblicamente hablando dentro de una iglesia local. Pastores y diáconos. No pastoras, no diaconisas, pastores y diáconos. Y estos dos oficios son los que la iglesia tiene el poder de establecer en medio de su iglesia local. Ahora, a la luz de lo que dice el párrafo 8 del capítulo 26 de la Confesión de Fe, podemos desarrollar algunas implicaciones. La primera de ellas, y la tienen en sus notas, dice: si es potestad de la iglesia local el escoger y ordenar a sus oficiales, entonces los pastores y los diáconos no anteceden a la iglesia, sino que la iglesia precede a tales oficios. Hay una implicación importante aquí, hermanos. La iglesia no está definida por la presencia o ausencia del obispo o presbítero, sino que existe previo a cualquiera de ellos, en su estado original, como la congregación de creyentes unidos en pacto para obedecer a Cristo. Una iglesia que no tiene pastor es una iglesia. Eso es algo que tiene que quedarnos bien claro. Es algo que mencionábamos el día miércoles en la reunión de oración cuando pedían que orásemos por los hermanos en Oaxaca. En la medida en que ellos se organicen y comiencen a entender los principios bíblicos y puedan reconocerse mutuamente como verdaderos creyentes y se comprometan unos con otros y con Dios, ellos pueden llegar a formar una verdadera iglesia. El oficio pastoral no es antes de la iglesia, sino la iglesia es antes del oficio pastoral. Esta es la primera implicación que podemos extraer de este párrafo. Una segunda implicación. Si es la iglesia antes del pastor y el pastor es después de la iglesia, entonces podemos decir que no existe tal cosa como un pastor o un diácono aparte de una iglesia local. No existen, hermanos, pastores sin iglesias. No existen diáconos sin iglesias. Esta es una práctica lamentable de nuestros días, hermanos. Me temo que a veces hay anuncios aún en los periódicos donde iglesias locales escriben: se solicita pastor. Ofrecemos esto y esto y esto. Amados hermanos, eso no existe. No existe tal cosa como un hombre que diga ser pastor si no pertenece y no sirve en una iglesia local. Si un hombre no está sirviendo en una iglesia local y dice: yo soy pastor porque fui ordenado, amado hermano o amigo, estás muy equivocado. Porque es la iglesia la que reconoce al pastor. El entendimiento bautista reformado respecto al oficio pastoral fue siempre claro respecto a esto. Dice James Renningham en su libro acerca de belleza y edificación y belleza, para los bautistas, la membresía en una iglesia local era un prerequisito para el servicio ministerial en esa iglesia. Un hombre no puede ser llamado al oficio en una iglesia a menos que él sea primero un miembro en esa iglesia. No hay tal cosa como que simplemente, por la gracia de Dios, tenemos aquí a un pastor, pero supongamos por un momento que no tenemos pastor, hermanos, y que ninguno de nosotros parece tener las cualidades para ser pastor. No se trata simplemente de decir: bueno, fulanito de tal parece que podría ser buen pastor, vamos a mandar a llamarlo para hacerlo nuestro pastor. En todo caso, él primero tendría que venir aquí a estar entre nosotros y ser nombrado como un miembro de la iglesia local para que después la iglesia pudiera reconocerlo como pastor, hermanos. Esta es la implicación de este párrafo. Y ahora, una tercera implicación, y es la que nos lleva al punto principal de este estudio.
Sin embargo, a la luz de lo que dice este párrafo, se me fue una hoja. Gracias, hermano. Sin embargo, aunque la membresía antecede a los oficiales, la iglesia no está completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo sin estos oficiales. Regrese al párrafo una vez más y observe lo que dice allí. Una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo está compuesta ¿por qué? Oficiales y miembros. Una iglesia sin pastor es iglesia, pero no está completa. Vayamos a Efesios 4. Versículos 11 al 16. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el pasaje dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, versículos 11 al 16, resalta la necesidad de la estructura que Cristo nuestro Señor estableció para su iglesia. Una iglesia local sin un pastor, sin sus diáconos, es una iglesia que no está completa aún. Es iglesia, tiene todo poder, lo tiene, el poder para organizarse adecuadamente, pero no está completa. Es cierto, déjeme leer textualmente lo que había puesto aquí, que la iglesia tiene el poder para ordenarse adecuadamente para la adoración al Señor, pero ese poder debe ser ejecutado por medio de la autoridad, particularmente de sus oficiales. Históricamente esta ha sido la forma de gobierno bautista. Déjeme leer otras palabras de James Renningham. Dice: la noción de que los oficiales eran esenciales para el bienestar de las iglesias provee un indicador contextual importante para el entendimiento de la relación entre ambos. Aunque la iglesia precedía y circunscribía el oficio, era insuficiente sin estos oficiales. El papel del oficio, especialmente el del anciano, era considerado como fundamental para que la misión de la iglesia tuviera éxito. Las congregaciones sin ministros debidamente ordenados no podían cumplir sus funciones en cada uno de los aspectos como debían. De hecho, regrese otra vez un poco al párrafo, el párrafo número 7. Y espero que poco a poco vayamos adquiriendo más claridad. A cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo poder y autoridad. Si tiene pluma, subraye poder y autoridad. John Cotton, el que se considera padre del congregacionalismo, el modelo de gobierno que nosotros estamos estudiando ahora, hizo esa distinción entre poder y autoridad. Y él apuntaba a lo siguiente, él dice: poder es lo que tiene la iglesia, autoridad es lo que tienen los ancianos. Poder es el derecho legítimo que tiene la iglesia a las libertades que Dios le dio. ¿De qué libertades hemos hablado? Ordenar a sus oficiales, recibir a los miembros y ejercer disciplina eclesiástica. Pero son los ancianos los que tienen el derecho legítimo de gobernar y hacer que se cumpla lo que Cristo ha
establecido para su iglesia. Hay un equilibrio, hermanos. Por eso es que los bautistas consideraban incompleta una iglesia local que no tuviera a sus oficiales debidamente establecidos. Una vez más, la iglesia tiene el poder para organizarse adecuadamente, pero mientras no establezca o no tengan pastores y diáconos entre ellos, esa iglesia estará incompleta aún en un sentido. Benjamin Keach señala, después de enfatizar la importancia y responsabilidad de ordenar pastores en cada iglesia local, lo siguiente. Él dice: por lo tanto, son muy desordenadas las iglesias que no tienen un pastor o pastores ordenados al no actuar conforme a la regla del Evangelio, teniendo algo que les falta. Este es el entendimiento bautista reformado, hermanos. Y esto nos lleva a entender la importancia del rol de los ancianos, sobre todo, y de los diáconos, ¿cierto? Y esto al mismo tiempo, hermanos, lo estoy explicando para que ponga peso en sus corazones, para que ustedes puedan tener claridad de la relevancia de lo que esto implica. Si Cristo les ha dado a ustedes el poder, esa libertad para ordenar a sus oficiales, y esos oficiales no son simplemente unos predicadores o unos hombres que se encargarán de compartir la palabra, sino que son hombres a quienes literalmente se les dará verdadera autoridad, entonces, iglesia, tienes una solemne responsabilidad de evaluar cuidadosamente y delante de Dios que tales hombres sean debidamente cualificados para tal obra, hermanos. El propósito de esto entonces es que haya temor y temblor en nuestros corazones, hermanos, para que no tomemos esto a la ligera, porque podríamos caer en el extremo. Ok, si la iglesia tiene todo el poder, digamos Saltillo, Monterrey, las otras iglesias a las que se les ha dado apoyo, dicen, bueno, no tenemos pastor, nombremos inmediatamente a cualquiera, tenemos el poder para hacerlo, ¿no, amados hermanos? Es cierto, tienen el poder, pero tenemos que limitarnos a la forma en la que Cristo ha prescrito que se lleven a cabo estos procesos. Y el oficio pastoral, amados hermanos, sigue siendo de suma importancia. ¿Podemos verlo, hermanos? Ahora, en síntesis, con todo lo que he estado diciendo, podemos resumir todo esto citando una vez más las palabras del Dr. James Renningham. En el párrafo 7 de la confesión se dice que Cristo ha dado a las iglesias poder y autoridad para la adoración y la disciplina, y las instrucciones por las cuales este poder puede ser ejercido. El párrafo 8 continúa entonces explicando cómo este poder es ejercido. Una iglesia completamente organizada tiene oficiales y también miembros, y estos oficiales han sido designados para tareas específicas, a saber, la administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber. Espero que vayamos quedando poco a poco más claros en todo esto, hermanos. Un ejemplo que nos daban es, la iglesia es el juzgado, el anciano es el juez. Y juntos ejecutan sentencia muchas veces, ¿cierto? Hay una actividad conjunta. La iglesia emite un veredicto, pero es el pastor quien tiene que ejecutar la sentencia, hermanos. Hablando en el caso de disciplinas, por ejemplo. Ahora, si la iglesia tiene entonces el poder para establecer a sus oficiales, ¿cuál es ese proceso? ¿Cuál es el proceso a través del cual la iglesia debe establecer a sus oficiales? Antes de estudiar brevemente la forma en la que la iglesia establece a sus oficiales, meditemos una vez más un poco en las palabras de Cox concernientes a los deberes de los ancianos en particular. Nehemías Cox dice, hablando de las responsabilidades del pastor: es su deber cuidar del debido ejercicio de la disciplina en la iglesia y del orden correcto de todas las cosas que pertenecen al gobierno de la misma. Él es el supervisor de la casa de Dios y ha de gobernar en la misma, no en una manera despótica o señorial, sino por el testamento de Cristo, como conviene a un ministro, y como uno que es puesto sobre la heredad del Señor, quienes son un pueblo que se ofrece voluntariamente, y no ha de ser gobernado por fuerza ni rigor, sino con su propio consentimiento. Todos los hermanos tienen parte en el manejo de los asuntos de la iglesia, en la admisión y expulsión de miembros. Sin embargo,
Esto no niega una incumbencia peculiar del anciano en estas cosas, y un descuido de su debida administración será especialmente reclamado de él si es culpable de ello. Y estas cosas, gran prudencia, ternura, diligencia e imparcialidad, se requieren de él. Es un asunto de gran importancia que las puertas de la casa del Señor, las idas y venidas a través de ellas, sean bien cuidadas. Si los miembros no son recibidos con la debida cautela, nuestro número podría crecer, pero nuestro gozo no lo hará. Y si alguno es expulsado precipitadamente y sin causa justa, el escándalo y la inconveniencia serán igual de grandes. Qué hermoso es esto, hermanos, cuando uno va entendiendo. Vemos ya entonces ahora cómo comienza a lucir en la práctica este gobierno eclesiástico que Dios en su sabiduría ha establecido y que nos ha transmitido por medio de nuestros amados hermanos, nuestros padres en la fe, los bautistas reformados. El pastor entonces tiene una labor sumamente importante, pero esa labor se realiza conjuntamente con la iglesia. Sin embargo, el pastor recibe la autoridad y el privilegio de gobernar a la iglesia local. Al mismo tiempo, la iglesia local asume la responsabilidad de someterse a ese hombre, pero obviamente tanto la iglesia como el pastor tienen que estar sometidos a las Sagradas Escrituras, para que entonces el reino de nuestro Señor realmente sea glorificado. ¿Y cómo ustedes pueden reconocer a sus oficiales? Bueno, esto es algo que ya habían estudiado hace algún tiempo con el hermano Héctor, pero esto es parte de la lección y conviene una y otra vez recordarlo. ¿Cómo podemos reconocer a un hombre? Ahora, aquí yo quiero hacer un énfasis en particular. La confesión de fe habla de que nosotros tenemos como iglesia local el poder para escoger a nuestros oficiales. Aunque entiendo el punto y sé que es correcto usar esa palabra, yo preferiría utilizar el término reconocer. ¿Por qué? Porque en primera instancia, para establecer a un hombre como pastor, tenemos que recordar, hermanos, que quien llama a esos hombres es el Dios Trino. Quien elige a esos hombres es el Dios tres veces santo. Y cada una de las personas de la Trinidad están involucradas en el llamado de cada uno de estos hombres. Vaya a Mateo 9, versículo 38. Un texto que conocemos. Nuestro Señor dice, desde el 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues ¿a quién? Al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Quién envía obreros? ¿Quién levanta a estos hombres? El Padre, dice el Señor. Rueguen al Padre para que éste envíe obreros a su mies. Pero amados hermanos, no solo el Padre. Vaya a Hechos 20. Versículo 28. Por tanto, dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que ¿quién? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor dice, rueguen al Padre, que es quien envía obreros, pero Pablo dice, es el Espíritu Santo, hermanos. Obispos, ancianos, es el Espíritu Santo quien los ha puesto sobre estas iglesias locales. De manera que entonces el Padre envía obreros a su mies. Y es el Espíritu Santo también quien establece a los obispos. Pero no solo eso, hermanos, vayan ahora a Efesios 4:11, el texto que ya habíamos leído. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y de quién dijimos que hablaba el texto? Del Hijo. Pueden ver, amados hermanos, en primera instancia, para que pueda haber un reconocimiento de un hombre que puede ser establecido como un oficial y particularmente un anciano, tiene que haber un llamado interno a su corazón, porque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo
quien realmente convoca a tales hombres, quien realmente llama a tales hombres, capacita a tales hombres, bendice a tales hombres y los dota de lo necesario para que lleven a cabo tal oficio, hermanos. El llamado entonces y la designación de este oficio es hecho directa y particularmente por el Dios Trino. ¿Puede verlo, hermano? Así que lo primero que debería de ocurrir para que ustedes puedan reconocer a un hombre que pudiera ser uno que está siendo llamado por Dios, es que en primera instancia ese hombre tiene que tener un llamado interno, porque es el mismísimo Dios quien los llama. Primera de Timoteo, capítulo 3. Es donde tenemos las cualificaciones para los ancianos. Y versículo número 1 comienza diciendo eso. Palabra fiel. Si alguno que anhela obispado, buena obra desea. Sea cual sea el hombre, amados hermanos, que ustedes estén contemplando para el oficio pastoral particularmente, el primer requisito y el más importante en primera instancia es que se aseguren de que ese hombre realmente tiene convicción de que está siendo llamado. Porque si ese hombre les dice, no tengo convicción, amado hermano, entonces detengámonos. Porque ese es el primer paso. El Dios Trino tiene que estar poniendo una fuerte convicción en el corazón de un hombre que está siendo llamado al oficio pastoral. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero eso no es todo, hermanos. En segundo lugar, como iglesia, antes de establecer a hombres como pastores o como diáconos, tenemos que ser diligentes y discernir si realmente tales hombres cumplen con las cualificaciones establecidas en todo el texto. ¿Cómo tiene que ser este hombre? ¿Un hombre perfecto? No, pero un hombre que se caracteriza por la piedad. Observemos y leamos una vez más este pasaje que ustedes ya estudiaron anteriormente. Pero es necesario no solamente que tenga este deseo, sino que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son la serie de requisitos, amados hermanos. ¿Cómo podemos discernir si un hombre realmente está siendo llamado al oficio pastoral o incluso al oficio diaconal? Bueno, tenemos que evaluar a tales hombres a la luz de textos como este. Este hombre tiene que dar evidencias de un carácter espiritual que va en progreso día con día. Este hombre tiene que tener vidas no escandalosas. Tiene que tener razón para su propia esposa, tiene que ser sobrio, tiene que ser un hombre caracterizado por cierto dominio propio, un hombre caracterizado por ser un hombre hospitalario, hospedador, un hombre con capacidades ministeriales. Toda esta clase de cualificaciones, amados hermanos, son las que ustedes tienen que escudriñar y estudiar para que puedan y sean capaces de discernir si hay un hombre entre nosotros que está siendo llamado por Dios y que realmente está siendo capacitado para llevar a cabo el oficio pastoral, hermanos. Esta es la forma en la que ustedes, iglesia, pueden confirmar ese llamado. Un hombre puede tener convicción de que debe ser pastor, pero si la iglesia local dice, no, hermano, no creemos que cumplas cabalmente estas cualificaciones, entonces el tal hombre no está siendo llamado por Dios. Esta es la parte importante. Esta es la forma en la que Dios confirma este llamado al corazón de tales hombres. O puede ser que sea un hombre muy capaz, muy elocuente al momento de compartir la palabra del Señor. Pero una vez más, si tiene problemas serios en su matrimonio, problemas serios con sus hijos, entonces la iglesia debe discernir, hermano. Nos gusta cómo predicas, cómo expones la palabra, pero no estás cualificado.
O puede ser un hombre sumamente piadoso, pero sin embargo incapaz de compartir o transmitir con claridad las verdades eternas del Dios vivo y verdadero, y entonces la iglesia también tendrá que decir, amado hermano, no creemos que cumplas con estas cualificaciones, no creemos que tengas las capacidades ministeriales para enseñar e instruir a la iglesia en la doctrina. Esta es la forma en la que ustedes van a tener que discernir y evaluar a aquellos que pudieran ser establecidos en el oficio pastoral. Todo esto ya lo sabemos, hermanos. Y lo mismo es para los diáconos. Bueno, 1 Timoteo habla también del requisito de los diáconos. La única diferencia entre ancianos y diáconos es precisamente la capacidad para enseñar, ¿cierto? Pero los diáconos también tienen que ser hombres irreprensibles, maridos de una sola mujer, no avaros, no pendencieros, con dominio propio. Tales hombres son cualificados para un oficio diaconal, amados hermanos. Ahora, la pregunta práctica en todo esto. ¿Ok, hermanos? Tenemos las llaves del reino, tenemos ese poder para nosotros poder levantar a nuestros oficiales, establecer a nuestros oficiales. Esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Ya sabemos que la palabra del Señor nos enseña que tal hombre en primera instancia tiene que tener un llamado interno dado por Dios, una convicción, un peso fuerte de parte de Dios. Pero en segundo lugar, también entendemos que somos nosotros los responsables de confirmar ese llamado a través de evaluar las cualificaciones de este hombre. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el proceso en la práctica? ¿Cómo es establecido ese hombre? Los presbiterianos, ¿qué es lo que nos enseñaron que hacen? Bueno, son los ancianos quienes designan quiénes cumplen con estas cualificaciones, ¿cierto? Pero en este caso somos nosotros. Y la confesión de fe nos explica cómo es que la iglesia debe de llevar a cabo este proceso. Ahora vayamos al párrafo 9, capítulo 26. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, y aquí viene el proceso, es que sea escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma, y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. ¿Cómo se debe proceder en la parte práctica a confirmar el llamado externo de un varón para el oficio de diácono o de pastorado? La iglesia, dice nuestra confesión, tiene que emitir un voto. Se tiene que llevar a cabo una votación ordinaria. Y en un día solemnemente apartado a través de ayunos y oraciones, se llevará a cabo el acto de imposición de manos. Si hay otro anciano, este es el anciano quien lleva la autoridad y él tendrá que imponer las manos en nombre de toda la iglesia para constituirlo y establecerlo oficialmente en el cargo del pastorado. Pero hay algo importante que aclara ahí la confesión. Si es que hay algún otro anciano, hermanos. Supongamos que iglesias, una vez más, que no tienen pastores, como Saltillo, Monterrey, Tepic, ¿están todos de acuerdo? ¿Han valorado a algún hermano? Y reconocen todos que realmente ese hermano tiene un llamado dado por Dios, dado de lo alto, para que sea un pastor en medio de ellos, para que reciba la autoridad de gobernarlos a ellos. Pero no tienen otro pastor para que éste imponga las manos. ¿Qué se hace entonces ahí? Bueno, los antiguos dicen que algo sabio sería que tales iglesias sean apoyadas por otras iglesias locales para que a su vez otros ancianos puedan participar en ese solemne día apartado con oraciones y ayunos, y que sea este hermano quien imponga las manos. Pero si no hay nadie, la iglesia tiene el poder. La iglesia tendría que designar a un hombre de entre los miembros, o a dos,
para que sean ellos quienes lleven a cabo ese acto de imposición de manos. Y públicamente, con la iglesia como testigo, tal hombre pueda ser establecido en el oficio pastoral, hermanos. Esta es la forma en la que los bautistas han llevado a cabo de generación en generación la ordenación de sus oficiales, hermanos. ¿Y por qué es que lo hacen así, hermanos? Bueno, en primera instancia, esta es una implicación que viene desde el párrafo número 7 de nuestra confesión. Si la iglesia tiene el poder, tiene las llaves, entonces es la iglesia quien tiene que votar y designar a sus oficiales, ¿cierto? Pero en segundo lugar, porque bíblicamente lo encontramos. Vea en Hechos capítulo 6, en el caso de diáconos, ¿cómo fue cuando por primera vez se establecieron diáconos en la iglesia local de Jerusalén, hermanos? En aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues. Observe lo que está ocurriendo. Son los apóstoles. Y ellos no se tomaron la libertad. Ellos nos dijeron, bueno, vamos a nombrar a este hombre y a este otro hombre y a este hermano, y ellos serán los diáconos en medio de ustedes. Ellos les dicen, busquen, iglesia, busquen. Hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí tenemos el orden, hermanos. Los apóstoles dan la instrucción, iglesia, ustedes analicen a algunos hombres y luego tráiganlos delante de nosotros, y aquellos que ustedes hayan entendido que cumplen con las cualificaciones, nosotros impondremos las manos para que entonces sean establecidos formalmente como diáconos en medio de esta iglesia local. Y no solo eso, hermanos. Hay un texto sumamente interesante que es el que cita nuestra confesión en el original para argumentar o para respaldar este párrafo 9 del capítulo 26. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. En cuanto a los pastores, dice el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En primera instancia, este texto parece confuso. ¿Quién está ordenando a los ancianos? Bueno, el contexto nos habla de Pablo, el apóstol. Entonces, ¿cómo está eso? ¿No es la iglesia? ¿Fue Pablo quien constituyó a los ancianos en medio de las iglesias locales? Lo interesante está, amados hermanos, en el texto original, en el griego. Los autores de la confesión colocaron este pasaje de las Sagradas Escrituras en este párrafo con esa pequeña nota diciendo, véase texto original. ¿Por qué? En el original griego, hermanos, esta palabra constituyeron es una palabra que se usa solamente en 2 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. La palabra giroteneo, la palabra griega giroteneo, literalmente significa designar o escoger a través de la votación extendiendo la mano. Ese es el uso de la palabra en el griego antiguo. Esa palabra trataba de una votación, de alguien que era designado por medio de una votación a mano alzada. Eso es lo que literalmente está diciendo el texto griego. Entonces el texto nos está diciendo que el apóstol Pablo, junto con su compañero de viaje, constituyeron, no ellos, sino a través de la votación a mano alzada en medio de las iglesias, a estos ancianos, a cada uno de estos ancianos para que oficiasen o llevaron a cabo el oficio pastoral en medio de estas iglesias locales, hermanos.
El otro texto en donde se utiliza esta palabra griega es 2 Corintios 8:19. Y ahí observe cómo se usa el texto. Hablando de un hermano de quien no se conocía o no se sabe quién era, dice desde el versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién sería ese hermano? No sabemos, pero un hermano de testimonio. Y no solo esto, continúa diciendo Pablo, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo el texto también? Bueno, hermanos, este hermano que es de testimonio entre ustedes, por medio de la votación a mano alzada, fue designado por ustedes, iglesias, para que también nos acompañara a nosotros a llevar este donativo que traemos para las iglesias que están en necesidad. Ese es el texto que se usa entonces para argumentar. Pero no solamente el texto, sino como decía anteriormente, la implicación de que la iglesia tiene el poder, tiene las llaves del reino, nos lleva inevitablemente a la consecuencia de que es la membresía la que tiene esa potestad de establecer a sus oficiales, hermanos. No sé si hasta este punto vamos claros. Quiero concluir solamente, hermanos, direccionándonos hacia lo que nos corresponde, hacia nuestro contexto. ¿Cómo se llevarán a cabo los procesos en esta iglesia local? ¿Cuál va a ser la práctica? Estas son la clase de cosas que tendremos que dejar establecidas en nuestra política eclesiástica. ¿Estamos entendiendo ya la teoría? ¿Estamos entendiendo ya la teología? ¿Estamos viendo con claridad ya los fundamentos? Y todo esto será importante para que al momento de elaborar nuestra política eclesiástica podamos establecer los procesos adecuados a fin de tener el orden adecuado para que a partir de ahora y en adelante siempre podamos tener claridad todos los miembros de cómo es que se ordenan pastores en esta iglesia local. El pastor Jorge compartía, si no mal recuerdo, también la reunión de miembros, cómo es que lo hacen en su iglesia ya en la práctica. Él habla acerca de esa consulta nominativa que anualmente llevan a cabo en su iglesia local. ¿Qué significa esto? Quizá no todos escucharon esa parte o no todos estuvieron ese día, pero en la iglesia local del pastor Jorge Rodríguez, año con año se establecen 4 principales reuniones de miembros anuales de todo el año, pero hay una sobre todo, la primera del año, en la que se hacen cosas en particular, y una de las particularidades es que en esa reunión se hace una consulta nominativa. ¿Qué significa? Que cada miembro de esa iglesia local sabe que en ese día, en esa reunión, tiene la responsabilidad de tomar un papelito en donde vienen 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿cree usted que entre nosotros hay algún hermano que pueda tener las cualificaciones para algún oficio? ¿Y cuál? Y ahí cada miembro pone sí, fulanito de tal. Y la segunda pregunta, ¿por qué? Porque tal vez de pronto podríamos decir con facilidad, sí, fulanito de tal, ¿no? Pero ¿por qué? Y ahí es donde tienen que contestar las razones por las que ustedes creen que tal hermano pudiera tener cualificaciones para el oficio pastoral. Y así año con año, compartía el hermano Jorge, la iglesia está constantemente pensando sinceramente delante de Dios, porque sabe que ese día se le va a preguntar, y no sería honesto de su parte si nunca estuvo meditando o evaluando cuidadosamente a algún hermano que cree que pudiera tener las cualificaciones y simplemente dice que no, pero fue negligente durante todo el año, entonces está faltando a su responsabilidad, hermanos. Pero si dice que sí a la ligera también, sin entender claramente el por qué, también estaría faltando a su responsabilidad. Esa es una forma en la práctica. Otra forma, compartían en la lección anterior de la eclesiología que nos daban a nosotros en línea, es lo que hace el doctor Richard Barcelos en su iglesia local. En el caso de ellos no hacen una consulta nominativa, sino que ellos, los pastores, tienen el compromiso, por lo que entendía, de visitar cada año, al menos una vez, cada hogar de cada uno de los miembros de la iglesia local.
Y en esa visita, él personalmente o el pastor personalmente pregunta a esos miembros, hermanos, ¿hay alguien a quien ustedes estén considerando que pueda tener cualificaciones o algún llamado para el oficio pastoral? Y de esa forma, ellos se van dando una idea de cuál es el sentir de la iglesia. Puede ser que haya alguien, puede ser que no haya nadie. Recordemos una vez más, ¿quién es quien da a los pastores? Dios. Son dones de Dios, son dádivas de Dios para su iglesia. Dios es quien puede dar o no dar, es su potestad. Pero la iglesia tiene la responsabilidad, la libertad de estar constantemente tratando de reconocer si hay alguno de esos dones entre nosotros. ¿Podemos entenderlo, hermanos? ¿Cuál será la forma en la que estableceremos aquí? Aún no está establecido. Eso es en lo que se trabajará paulatinamente. El hermano Héctor, junto con otros hermanos, tendrá la responsabilidad, como aquel quien tiene la autoridad en esta iglesia local, de trazar o bosquejar una política eclesiástica y eventualmente presentarla a la membresía. Y la membresía, correctamente informada, como queremos que sea, a través de estas lecciones, podrá decir, hermano, creo que ese proceso no sería el adecuado, creo que tendríamos que cambiar este proceso, creo que lo más correcto sería esto. Entonces la membresía podrá participar activamente en todo ese proceso. Y todo esto entonces, hermanos, es lo que tenemos que ir haciendo para prepararnos a fin de establecer un orden adecuado en nuestra iglesia local, hermanos. Esto es la lección número 3, la libertad de ordenar a sus oficiales. No sé si tengan dudas o preguntas antes de pasar a un canto, porque vamos a hacer el mismo procedimiento que la semana pasada. Entonamos un canto y después 2 hermanos van a dar su testimonio públicamente, van a leer su testimonio de conversión para que la iglesia pueda escucharlos, nuestros hermanos Héctor y su esposa, a fin de que precisamente esto vaya avanzando, hermanos, para que la iglesia pueda ir asumiendo su libertad, la libertad de dar entrada a miembros a esta iglesia local. ¿Hay preguntas o dudas, hermanos? Sí, hermano. No sé si las voy a poder responder, hermanos, pero... Sí. Hay una labor conjunta, hermanos. La iglesia tiene la responsabilidad de reconocer a sus oficiales, de discernir, pero el pastorado también tiene la autoridad para recomendar a ciertos oficiales. Eso es algo que tenemos que entender también, hermanos. Si el hermano Héctor, como pastor de esta iglesia, de pronto cree que hay un hermano que realmente tiene las cualificaciones, él tiene la libertad de recomendar a la iglesia, no de imponerlo a la iglesia. Es ahí donde entra el poder de la iglesia. La iglesia tiene la libertad, en eso consiste la libertad de establecer a sus propios oficiales, no le tienen por qué imponer absolutamente a nadie. Pero sin embargo el pastorado sí tiene la autoridad como para recomendar en alguna reunión de miembros, hermanos,
Veo que tal hermano tiene las cualificaciones, he estado al pendiente de él como pastor, he visto su crecimiento, su madurez, conozco su piedad. Entonces, hermanos, quiero ponerlo delante de ustedes para que ustedes oren y mediten y en su momento puedan discernir si realmente lo que yo estoy viendo es conforme a la verdad. Esa es una de las cosas que creo que pudiera estar pasando, hermanos. Ahora, aprovechando esto, creo que también el pastor tiene autoridad. La iglesia pudiera discernir que hay un hombre, pero el pastorado, debido a su labor particular dentro de la iglesia, pudiera estar enterado de ciertas luchas que ese amado hermano está teniendo, que claramente manifiestan que todavía no está listo, no que lo descalifiquen tal vez, pero que manifiestan que aún no está listo para el oficio. Y obviamente son cuestiones a veces que va a tratar en lo íntimo, ¿no? La iglesia no tiene que enterarse de todos y cada uno de los pecados de todos y cada uno de nosotros. Pero el pastorado muchas veces sí. Entonces, a veces, aunque la iglesia pueda decir, hermano, pastor, creemos que tal hermano tiene las cualificaciones, pero el pastor tiene la autoridad para decir, hermanos, o tal vez ni siquiera él, tal vez al hablar con el hermano puede hacerlo así, hermano, la iglesia está reconociendo que tú tienes dones, pero a la luz de esto que estás enfrentando y en lo que hemos estado trabajando, creo que no sería sano que en estos momentos tú aceptes un oficio. Y podría haber la libertad de que el hermano incluso mismo exponga delante de todos, hermanos, agradezco que me están considerando para el pastorado, para tal oficio, pero creo que aún necesito tiempo, creo que aún no estoy listo, ¿no? Oren por mí, sigan orando por mí. Eso sería una opción. Por la otra opción es que el pastorado simplemente diga, hermanos, el hermano me ha pedido que hable con ustedes y que les diga que está agradecido, que sigan orando por él, pero que hay algunas cuestiones en las que debe seguir trabajando antes de poder asumir un oficio como este, ¿no? Entonces creo que hay esa labor conjunta, hermano. Creo que por eso es que Pablo también le está pidiendo a Timoteo. Creo que Timoteo tenía esa autoridad de recomendar a la iglesia, hermanos, fulanito de tal, este hermano, ¿ustedes qué opinan? Evalúenlo, ustedes lo conocen también. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Y entonces a lo mejor se hacía o se procedía posteriormente a una votación formal, hermanos. Eso es lo que yo veo allí, hermanos. No sé si hay alguna otra inquietud o duda. Sí, hermano. Pues dos ejemplos que mencioné hace un momento, son dos ejemplos. De ahí en más, pues conocía muchas iglesias que hacen lo que hacíamos nosotros, de alguna manera. Aunque aquí en esta iglesia siempre se ha procurado que sea la iglesia también quien dé su aprobación. Hermano, pues hay otras iglesias en las que simplemente levantan pastores, ¿no? El pastor levanta a otro pastor, ¿no? Es lo que he visto en muchas iglesias, es lo que conozco, ¿no? O el papá levanta a su hijo para el pastorado, ¿no? Y ya, como es el hijo, entonces automáticamente se convierte en el pastor de la iglesia local, hermano. Pero hablando del contexto congregacionalista, del congregacionalismo, hermano, pues los ejemplos que he escuchado son los del pastor Jorge, el pastor Barcelos que mencionaban, y lo que he leído en este precioso libro, hermano. Aquí explica que era un proceso como es. Las iglesias históricamente bautistas, reformadas, así lo hacían, ¿no? A veces recomendaban a ciertos hermanos, los pastores, y la iglesia tenía que dar su aprobación, o a veces hacían consultas nominativas y la iglesia tenía que mencionar a algún pastor o algún hermano, para el oficio y a través de la votación solemne, formal, se establecía en el oficio tal hermano. El de Juan con los dos de Mateo. Sí, hermano, es que se está hablando acerca de la misma autoridad, del mismo poder. Esas son las implicaciones del poder que Cristo le da a su iglesia.
Sí, sí, es que ellos lo interpretan como que es a Pedro como el Papa, ¿no? Entonces que a Pedro se le dio ese poder como el Papa, ¿no? Como el representante de Cristo aquí en la tierra. Y esa es la causa por la que ellos se organizan así. Por eso es que desde su perspectiva y su mal entendimiento bíblico, el Papa tiene toda autoridad y poder, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de no interpretar adecuadamente los textos a la luz de otros pasajes. Sí, y esa es la misma razón por la que el hermano Héctor, si no me equivoco, explicó en la lección 1 la diferencia entre los bautistas reformados y los presbiterianos. Quizá algunos de ustedes se acuerdan, ¿no? Los presbiterianos entienden en ese pasaje que las llaves del reino le están siendo otorgadas a los oficiales. Por eso es que los presbiterianos se conducen y se organizan de esa manera, porque ellos lo interpretan de esa forma, que son ellos los ancianos entonces los que tienen el poder y toda autoridad, y por lo tanto no es la iglesia sino los ancianos los que ejecutan disciplinas, los que aceptan miembros y los que levantan pastores o diáconos. Pero esta es la implicación del entendimiento que tenemos respecto a quién tiene las llaves del reino. Lo que acabo de repasar yo nada más es algo que el hermano Héctor ya había explicado. Las llaves del reino entendemos a la luz de textos como estos, Cristo los ha dado a su iglesia, ¿no? Entonces esa es la implicación o la forma en la que estamos explicando cómo es que debemos de funcionar, es la implicación de esa verdad, de ese fundamento, ¿no? Y depende de cómo entendamos eso, va a haber diferentes implicaciones. Sí, sí, hermano. ¿Tendré que contestar eso aquí, hermanos, o aparte? Hace rato me preguntaba una hermana, eso exactamente, que tenía la inquietud, hermanos, y ya me lo había preguntado otra hermana. Sí, hermano, tengo hace ya bastante tiempo paz con eso, y solamente esperando que el Señor confirme lo que Él ha puesto en mí, ¿no? Sí, hermano. Pues esto les corresponde evaluarlo a ustedes, hermano. Pero bueno, si gusta luego platicamos más personalmente, hermano, porque me está metiendo en problemas aquí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Ninguna duda? ¿Inquietudes? Bien, hermanos, pues vamos a entonar un himno para después dar paso al testimonio de nuestros hermanos y al final concluir con una oración al Señor, hermanos.